sur, donde hay un hospital grande de referencia, donde hay accidente de tránsito, sí lo van a ver. Pero si lo hacen en otros hospitales, probablemente no lo vean o lo van a ver una vez al año, y esto es, ¿no? Entonces, un traumatismo encefalocraniano va a ser básicamente por accidentes de tránsito o caídas. Pero eso también va a diferir de acuerdo a la edad. Pueden ser, en los niños, generalmente son hematomas epidurales, cuando se le cae de los brazos a la hermanita, le dan una hermana, a la hermana de 11 años, 12 años, le dan que carga el bebito, como no tiene experiencia, le cae al piso, ¿no? Y el otro extremo va a ser los ancianos. Los ancianos, por ejemplo, no recuerdan, el 50% de los ancianos no recuerdan haberse golpeado la cabeza, ¿no? A veces se golpean con la puerta o el techo del auto, y es un golpe suavecito que no llama la atención, pero sin embargo crea el inicio de un hematoma subdural crónico. Y en el intermedio sí son los pacientes politraumatizados, que son en actividades deportivas o en accidentes de tránsito, como se puede ver. Lo que sí siempre quiero que recuerden, cuando hay accidentes en moto, cuando el paciente tiene el casco puesto, el pronóstico es bueno, ¿no? Cuando no tienen casco, los pacientes terminan realmente mal, ¿no? Entonces, cuando hay un paciente con un traumatismo craneano, van a evaluar la escala de coma de Glasgow. La escala de coma de Glasgow, se va a dividir bueno, las aseguradoras, de una forma práctica, dividirlo es en TEC leve, moderado, severo, ¿no? Pero esto es relativo. Un TEC leve puede pasar a un TEC severo un par de horas. Eso lo vamos a mostrar adelante. Y dice escala de Comet-Glasgow no se puede aplicar en pacientes que están bajo efecto del alcohol o efecto de las drogas. Esa es la famosa escala de Comet-Glasgow, ¿no? Va a evaluar la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, ¿no? El puntaje mínimo es 3 y el puntaje máximo es 15. Un paciente que tiene apertura ocular espontánea, que obedece, da información completa, o que la fuerza se le pide una orden y la obedece, tiene un Glasgow 15, ¿no? Si el paciente no abre los ojos a pesar de maniobra de dolor, no localiza dolor a pesar de maniobra de dolor y no hay respuesta ninguna, el Glasgow es 3, ¿no? Todo paciente con escala de Comet-Glasgow igual o menor a 8 debe ser intubado. De la clásica respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Es otra cosa que hay que evaluar son las pupilas, ¿no? Paciente con anisocoria, generalmente hay un problema de presión intracraneal y probablemente requiera cirugía, ¿no? Hay que tener también en cuenta el antecedentes, evaluar, por ejemplo, si ha tenido cirugía ocular previa, ¿no? Esto puede darnos una falsa evaluación en el examen físico. Entonces tenemos un paciente, por ejemplo, manejando moto, sin casco, que se ha encontrado por los bomberos en la calle, con pérdida de conciencia, que aparentemente está en Glasgow 15-14, ¿no? Pero conforme pasan las horas, el paciente va a haber confusión, sopor, los signos vitales van a alterarse, incluso la temperatura puede subir, puede haber fiebre. Uno de repente, que no tiene mucha experiencia, va a pensar en una fiebre de origen infeccioso, cuando realmente es una fiebre de origen central. Las pupilas empiezan a cambiar, va a haber anisocoria, lo que les comenté, y cuando las pupilas están pupilas mediáticas a reactivas, prácticamente ya es muerte cerebral. Entonces, esos tienen que correr siempre las imágenes de decorticación y de cerebración. ¿Por qué son importantes las imágenes? Porque, como les expliqué, en la escala de Comet-Glasgow te van a dar puntaje de 2 y de 3. Y obvio también esto va asociado con una respuesta ocular negativa y con respuesta verbal negativa. Entonces va a ser un punto. Entonces, estos pacientes van a tener Glasgow 4 o 5, ¿no? Lo cual prácticamente la mortalidad es próxima. Entonces, en los exámenes auxiliares vamos a contar con radiografías. En algunos centros de salud que solamente hay radiografías, usemos las radiografías, lo ideal es una tomografía o una resonancia magnética, dependiendo de la historia clínica del paciente. La vista frontal, lateral. En la columna cervical vamos a buscar lo que son fracturas o listesis. También cuando se sospecha un paciente que estaba sentado y se cae de espaldas y sospecha en una fractura de posición y se le pide al paciente con la boca abierta. Actualmente lo que hacemos es una tomografía con reconstrucción ósea, que es mucho más práctica realizar y se requiere menos manipulación del paciente. Estas son las tomografías. A nivel cerebral, en la primera imagen vamos a ver donde dice no hematomas, una tomografía normal. Los cortes a nivel de imágenes van a ver cortes sagitales, coronales y transversales. Los cortes transversales, igual que en los coronales,
uno va a poner el lapicero en la mitad y va a comparar como si fuera una cara, ¿no? Va a ver un ojo, el otro ojo, una oreja, la otra oreja, la mitad de la boca, la mitad de la nariz. En la tomografía es similar, vamos a ver el parénquima cerebral, vamos a ver los ventrículos, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Esto es una tomografía normal. En cambio, cuando aparece un hematoma, que en la segunda imagen, según un hematoma epidural, por ejemplo, vemos que la cara o la línea que hemos trazado con el lapicero va a estar desviada hacia un costado. Y vamos a hacer una imagen, aquí en este caso, una imagen convexa hacia adentro, porque es efecto de masa de gran presión. Recuerden que los hematomas epidurales son arteriales. Ese es un hematoma epidural. Entonces pueden reconocer fácilmente que la tomografía no es normal, y si ya tienen un poco más de experiencia y ven el color blanco en la imagen, van a sospechar un hematoma epidural agudo. Ahora, en cuanto a las imágenes, hablamos de radiografía, tomografía y resonancia. Cuando una imagen es de color blanco, la damos radio lúcido, y cuando es negro, radio opaco en radiografías. Cuando es en tomografías, hablamos de hiperdenso o hipodenso. Hiperdenso es blanco, hipodenso es negro. Y cuando hablamos de resonancia magnética, hablamos de intensidad. Hiperintensidad o hipointensidad. Hiperintensidad es blanco, hipointensidad es negro. En este caso vemos en una imagen eh, hiperdensa de color blanco, convexa, que es compatible con un hematoma epidural frontal. Ahora, lo que es izquierdo-derecho, generalmente en las imágenes viene una R, que significa right, ¿no? Podemos determinar si es el lado derecho o el lado izquierdo. A diferencia de la imagen superior derecha, donde vamos a ver que esta imagen es convexa, pero convexa hacia afuera, porque como es un hematoma subdural, es un sangrado venoso, entonces la presión es menor. Entonces el sangrado como que pide permiso al cerebro y se va por los costaditos ganando espacio, ¿no? Pero también se aprecia la división de línea media. Y la otra imagen, la última imagen, es contusiones hemorrágicas, ¿no? La contusión hemorrágica son un sangrado del cerebro, del parénquima cerebral. Estos contusiones hemorrágicas generalmente tratamiento es médico, ¿no? Salvo que haya efecto de masa o hiperacción no craneana, donde requiera una craneotomía descompresiva. Listo. Por ejemplo, miren, a veces cuando uno pide una radiografía simple de cráneo, a veces queda la duda, pues, si realmente hay fractura o no hay fractura. Sin embargo, actualmente con la tecnología vemos una tomografía con reconstrucción ósea, ¿no? La mayoría de fracturas que son fracturas lineales, que no están asociadas a un sangrado importante a nivel del cerebro, es manejo médico, ¿no? Si la fractura está deprimida, más de 1.5 centímetros, o hay cuadro clínico, ahí sí requiere una descompresión, una cirugía de corregir la fractura. También otro caso que hay que tener importante es a veces hay pacientes que están confusos, desorientados, le hacemos una tomografía y la tomografía es anormal. Entonces, la sospecha es un daño axonal difuso, ¿no? Este daño axonal difuso se hace con una resonancia magnética, el diagnóstico. Y es importante en estos casos porque el paciente, como está confuso, desorientado, a la hora que come puede hacer neumonía aspirativa, ¿no? Y puede fallecer por una neumonía aspirativa. Hay que tener mucho control a la hora de darle comer. Entonces, hay pacientes que van a llegar así. Doctor, estuve en una reunión, en una pelea y me cortaron con la botella, no borde la botella. Entonces procedemos a suturar al paciente en el otro mundo. Sin embargo, hay gente que puede venir así, ¿no? A veces uno piensa y quiere suturar la herida de la frente, ¿no? Sin embargo, uno no evalúa la escala como el Glasgow, ¿no? De repente el paciente está en coma o de repente el clauso está muerto. Entonces, primero hay que realizar el ABC, ¿no? Y después ya proceder a hacer las suturas correspondientes que fueran necesarias. Entonces, el ABC es la parte respiratoria, la parte cardiovascular. Luego ya empezamos a buscar otras partes, buscamos si esté politraumatizado, sospechar o buscar hemotoras, hemoabdomen, incluso puede haber una férula en la pierna y puede haber una lesión de la arteria femoral. Entonces, otra cosa que hay que tener en cuenta en los TEC, a grandes rasgos, son lo que es el tratamiento de si usamos o no usamos anticonvulsivante. Si el paciente ha convulsionado, hay que darle anticonvulsivante, ¿no? Pero si el paciente no ha convulsionado, es controversial darle o no darle anticonvulsivante, ya que disminuye la plasticidad neuronal. En el caso del corticoide, también hay que tener en cuenta de que en algunos casos se usa y en otros casos no se usa, ¿no? El detalle es que baja las defensas, ¿no? Sin embargo, el corticoide ayuda a bajar el edema en pacientes confusos, desorientados. En cuanto a la epominización, la fenitoína es el anticonvulsivante más usado para las convulsiones debido a su costo y que tiene presentación bioral, tanto en jarabe como en cápsulas o tabletas, y viento venoso. Ahora, cuando queremos epaminizar, usamos una dosis de
epaminización, ¿no? Que es el término que se optó porque el epamin es el nombre comercial, pero es feniletización, que es de 10 a 15 miligramos por kilo peso. Entonces, para un paciente de 70 kilos le va a corresponder 700 miligramos mínimo, que son 7 ampollas, ¿no? 700 a hasta 11 ampollas. Entonces, le colocamos las ampollas, pero hay que explicarle al familiar qué es lo que se va a hacer, ¿no? Porque son pacientes generalmente, el paciente que tuvo un golpe en la cabeza y que convulsiona, es un paciente que está delicado, que está grave. Entonces, el familiar ve que ustedes le están colocando, mire, de 7 a 10 ampollas en el suero y lo están pasando en media hora, van a pensar de repente que el paciente fallece por una sobredosis, ¿no? Entonces, es cuestión de explicarle al familiar que realmente está delicado, está grave y qué es lo que vamos a hacer y que si desea busque la información en internet. Esto lo vemos aquí en radiografías donde se ven fracturas deprimidas. Estas fracturas deprimidas sí son quirúrgicas. Ahora, ¿qué es lo interesante en estos casos? Cuando ustedes, esa es la radiografía, ¿no? Ya la ven. Pero no todos los pacientes que llegan con heridas contuso-cortantes, sobre todo los fines de semana, borrachitos, van a sospechar en una fractura deprimida. Entonces, a veces la cola es grande de pacientes. Justo hacen una fiesta al costado del hospital, centro de salud, y llegan varios borrachitos, llegan una cola de 8 o 10. Entonces, van a presentar a suturar, cuando su caso no es. Y cuando están suturando, primero tienen que hacer la limpieza, hacen la limpieza, el coroco ayudo, se pueden encontrar pedazos de vidrio, o a veces meten el dedo y sienten crack, algo se hunde, ¿no? Entonces van a ver esta imagen que se puede ver acá, una fractura deprimida, ¿no? Si presenta una fractura deprimida, esto sí requiere el paciente una hospitalización y una tomografía, ¿no? Y evaluación por neurocirujano. Entonces, ¿qué va a hacer el neurocirujano? El neurocirujano va a ampliar el corte, vamos a sacar los fragmentos de hueso que están ahí flotando, se va a suturar la dura madre, ¿no? Y se puede o no se puede reemplazar, dependiendo si el corte tiene más o menos de 4 horas, se puede reemplazar o no por una malla de titanio o por cemento. Entonces el hematoma epidural, hematomas epidurales gigantes. El hematoma epidural produce obviamente más mortalidad que el hematoma subdural, porque el hematoma epidural es rápido, cuestión de horas. En cambio, el hematoma subdural es un hematoma que semanas, meses. Entonces se da tiempo de actuar al médico. En los hematomas epidurales, por ejemplo, como les mencioné, es el clásico, el hermanito que se le cae a la niña de 11 años o 13 años o la edad que fuera, que no está acostumbrada a ver niños, se le cae el piso y el paciente, pues, lo bueno es que recuperan, neurológicamente el paciente recupera completamente. Lo malo es que tiene una cicatriz bastante amplia que es necesaria, pues, para evacuar el hematoma. También los hematomas subdurales hacemos incisiones mucho más pequeñas, con lo cual se logra evacuar el hematoma, ¿no? El diagnóstico, este es un hematoma subdural, aquí vemos una tomografía, un corte transversal, una imagen hiperdensa, de color blanco, es un hematoma agudo hablamos de menos de 2 semanas, el frontoparieto occipital derecho, ¿no? Con un efecto de masa y vemos cómo desvía la línea media. A diferencia de este hematoma subdural crónico, que lo vemos de color negro, ¿no? Hipointenso, hipodenso, frontoparietal derecho, con efecto de masa, ¿no? A veces el familiar trae al paciente, lo trae realmente un paciente de 70 años, por ejemplo, que lo trae el hijo. Y dice, doctor, desde ayer mi paciente se ha puesto mal, ¿no? Entonces uno viendo esta tomografía ya sabe que esta lesión pues tiene un mes, ¿no? Entonces dijo, no, señor, su paciente tiene por lo menos 2 semanas o un mes. Y después ya haciendo una buena historia clínica, se dan cuenta de que el abuelito ya estaba cojeando, pero como estaban todos trabajando, no le dieron importancia hasta que ya lo ven en una silla de ruedas. Y ahí ya es que lo traen por emergencia, ¿no? Ahí se evalúa si realmente es una cirugía de emergencia o una cirugía electiva, de acuerdo a la escala de Comer-Glavo. Acá. Esta es una contusión hemorrágica, ¿no? La anterior que le mostré era una contusión chiquita, ¿no? Acá son contusiones múltiples, ¿no? En estos casos, el paciente puede ser tributario a una garectomía compresiva. Esta es la imagen de garectomía compresiva. Hay varios criterios que usan para garectomía compresiva. Va a depender mucho la edad del paciente, va a depender mucho también si es el lado dominante o dominante, porque recordemos que el paciente puede quedar con secuelas, puede quedar hemipléjico o afásico. La garectomía compresiva es una cirugía controversial, porque el objetivo de la cirugía es salvar la vida del paciente, pero lamentablemente van a quedar con secuelas, ¿no? Y también depende mucho el mecanismo del sangrado, ¿no? Si es por un problema hemorrágico, un problema traumático.
Por ejemplo, vemos este niño, por ejemplo, se golpea la cabeza, es un chinchón, es un TEC, lo van a llevar a la posta, hay que evaluarlo. Si el paciente está lúcido, orientado, está jugando, está bromeando, entonces simplemente le damos su paracetamol y lo mandamos a su casa, ¿no? Y le explicamos al mamá las banderas rojas, ¿no? Si el paciente empieza a vomitar, empieza a quedar dormido, le empieza a pasar fuertemente el cuerpo, convulsiona, lo traiga otra vez por emergencia. Ahora, si este niño está hablando incoherencias, se está quedando dormido, evalúan físicamente, hay anisocoria en las pupilas, entonces ya pues hay que hacerle una tomografía y referirlo al neurocirujano. Hasta ahí, preguntas, dudas de traumatismo encefalocraniano, que es lo que más frecuente van a ver en las emergencias. ¿Sí? Preguntas, dudas, está por ahí delegada. Hasta el momento está bastante claro en la parte Claro, ahora, sí, ahora el otro motivo de consulta que van a ver es la lumbalgia. La lumbalgia es una enfermedad, el motivo de consulta más frecuente. Entonces, lo más frecuente son las hernias. Vamos a ver un poco de hernias. Mucho se habla doctor, yo tengo lumbalgia, ciatalgia, ¿no? Entonces, un dolor de espalda puede ser por cualquier cosa, ¿no? Entonces, en los códigos CIE-10 tenemos trastorno al disco, que es el 21.1, que es la causa más frecuente del dolor de espalda. No todas las hernias se operan, hay que dejarlo claro, cuando el dolor es insoportable y no calma con métodos convencionales o cuando el paciente tiene un déficit neurológico, o sea, arrastra la pierna. ¿No? Es muy frecuente la lumbalgia, la causa principal de atención médica. El 20% presentan dolor lumbar por año, del 50 al 80% han presentado el dolor lumbar en el momento de su vida, ¿no? Y es la principal causa de discapacidad en el mundo. Entonces, lo más frecuente son las hernias. Ahí vemos la característica, la definición. Es el mejor término para denotar el desplazamiento localizado del núcleo, cartílago, hueso, fragmento o tejido anular más allá del espacio, ¿no? Entonces, puede o no puede presentar cuadro clínico. Es importante, ¿no? Si hacemos un estudio de resonancia magnética en estudiantes de medicina, ¿no? La mitad, por lo menos, de la resonancia magnética va a arrojar hernia, ¿no? Hernia. Ahora, no todas las hernias se operan las que tienen cuadro clínico. Entonces, las hernias empieza desde Hipócrates, es toda la historia, lo vamos a pasar. El examen de elección es un pilar, es el cuadro clínico, resonancia y electromiografía. El cuadro clínico es una lumbociática, es el cuadro clínico clásico. También puede haber ciáticas, pero menos frecuente. Y la imagen de elección es el gol estándar de la resonancia magnética, donde vamos a ver acá un corte sagital, donde se ve una hernia L4, L5, y en el corte transversal se ve justo que corresponde al lado derecho. Si ven un cuadro clínico de una lumbociática derecha, vemos esta resonancia magnética, y aparte, puede o no puede tener una electromiografía con radiculopatía, L4, L5, S1, depende del tamaño de la hernia, si se destruye o no destruye, depende si comprime o no comprime el foramen, del lado derecho, este paciente es candidato para cirugía. Ahora, el signo de la cega es clásico. En el signo de la cega lo que hacemos es levantar la pierna. Al levantar la pierna, estamos estirando el nervio ciático. Y cualquier estructura que comprima, inflame el nervio ciático va a ser un LASEGE positivo. Ahora, el LASEGE positivo, como puede ser por hernia, puede ser por fractura, puede ser por un mal de Pot, puede ser por un tumor. Existen múltiples etiologías que pueden producir un LASEGE positivo. Acá le mencioné, por ejemplo, acá, hernia, espondilosis, espondilolistesis, y todo lo demás. Bueno, ya lo pasamos. Entonces, hay banderas rojas que nunca se deben olvidar, ¿no? Si tenía un traumatismo reciente, ¿no? Hay que sospechar en una fractura o en una hernia traumática. O sea, requiere resonancia magnética. Use corticoide de forma crónica, requiere resonancia magnética. Puede ser una fractura o una infección. Edad más de 65 años, puede ser una fractura o puede ser un cáncer. Osteoporosis, puede ser una fractura. Historia de cáncer, puede ser una metástasis. Dolor nocturno, puede ser un cáncer o una infección. Fiebre o pérdida de peso, puede ser un cáncer o una infección. Paciente con HIV, puede ser una infección. Uso de drogas intravenosas, puede ser una infección. Edad menor de 18 años,
relativo, ¿no? Cáncer, poco probable. Déficit neurológico motor, sí, requiere resonancia magnética, cáncer o infección. Dificultad por orinar sí requiere resonancia magnética y puede ser cualquiera de las tres anteriores. Entonces, las opciones para requerir una hernia, que es lo que nos interesa, que es la cirugía más frecuente en neurocirugía, una cirugía electiva, corta, bajo riesgo. Desde el año 1934 se opera por la técnica convencional, la clásica. La tubular aparece en 1997 y desde el 2006 empieza la disectomía en full endoscópica. Se ha demostrado de que con la técnica endoscópica, a diferencia de la convencional, disminuye 5 veces el riesgo de una segunda cirugía por inestabilidad, ¿no? Debido a que el corte es muy pequeño, 1 centímetro comparado con los 7 centímetros que se hace en la cirugía convencional, y hay que drilar más también, el riesgo de inestabilidad disminuye. Entonces vemos acá los dermatomas clásicos, ¿no? De la parte plexo lumbosacro. Vemos acá lo que son los reflejos. Las opciones terapéuticas, usted va a manejar básicamente tratamiento conservador, ¿no? El paciente lo pueden manejar con relajante muscular, con analgésico, pueden usar celecoxib, orfenadrina, pueden usar un corticoide, pero si no usar corticoides, úsenlo por periodos cortos, menos de 7 días, debido a que los corticoides producen riesgo de debutar, hacer que un paciente presente diabetes, hipertensión, osteoporosis, Cushing, e incluso demencia, ¿no? Los corticoides son muy buenos en periodos cortos. Se puede usar vitamina B en ampollas, se puede usar también la pregabalina o la gabapentina para el dolor neuropático. Y a pesar de todo esto, el paciente sigue con dolor o empieza a presentar déficit neurológico, debe pasar a cirugía. El signo de la cega, ahí se ve clarito cómo se hace el signo de la cega y cómo en la imagen inferior, cómo se ve que cualquier bulto que esté en contacto o estirando el nervio ciático, al hacer el signo de la cega, lo estiramos más y va a doler, ¿no? ¿Cuál es el momento ideal para operar? Bueno, eso es relativo, lo vamos a pasar. Las técnicas, ahí están las técnicas, la convencional, la endoscópica. Las ventajas de la endoscópica es menor daño de tejido o disrupción, menor pérdida de sangre, menor dolor postoperatorio, recuperación más rápida. Desventajas, costo más elevado, curva de aprendizaje, uso de fluoroscopía. O sea, ahí lo dice clarito, ¿no? Necesitamos un endoscopio. El endoscopio es relativamente costoso. Necesitamos fluoroscopía arco en C para poder orientarnos dentro de la columna y ver, sacar la hernia. Y el neurocirujano está acostumbrado a la técnica convencional, una cirugía abierta donde uno vea el músculo, el hueso, el saco, el nervio, la hernia. Sin embargo, con la técnica endoscópica requiere una curva de aprendizaje. Hay que familiarizarse a ver con una óptica. Entonces, esto es lo que hace que esta cirugía, a pesar de todas las ventajas que presenta, sea un poco difícil de que se aplique en forma general. ¿No? Justo pongo ahí. En los centros, solo el 10 al 20% se hacen endoscópicamente, ¿no? Deberían hacerse el 90% endoscópicamente. Esta es la posición del paciente. Esta es más o menos la técnica endoscópica, cómo se hace. Se marca en la piel por donde vamos a ingresar. Se hacen los controles radiológicos. Esta es una técnica con tubular, es la mixta, que es entre la endoscópica y la convencional. Vemos ahí cómo se llega, aún así se daña menos tejido, pero no es lo ideal. Y vamos a proceder a hacer la disectomía y retirar la hernia, ¿no? Acá vemos ahí pues que la cicatriz aún sigue siendo grande, ¿no? La endoscópica es 1 centímetro. Si comparamos más o menos, más aún con la endoscópica. Ahora, ustedes van a escuchar que el término listesis en el caso de las hernias, ¿no? Ahí se ve una radiografía funcional y se ve cómo no solamente es un bulto que protruye, sino también es un hueso que está flojo, entonces hay que estabilizarlo. Y la estabilización, pues, se puede hacer con cases, que son espaciadores intersomáticos, ¿no? Hay una serie de espaciadores en el mercado. Entonces, actualmente el neurocirujano ya debe tener la capacidad de ingresar por cualquiera de las vías, ¿no? Vía anterior, vía posterior o vía lateral. Antes, hace 50 años, solamente estábamos familiarizados con la vía posterior, ¿no? Actualmente vamos a escuchar los términos ALIF, que es la fusión lumbar intersomática anterior, y OLIF, que es la oblicua, ¿no?
Vemos ahí cómo se ingresa, ¿no? Hay que perder el miedo. Si ustedes se dan cuenta, en la vía posterior, lo único que nos vamos a encontrar es con músculo y con hueso. Entonces, relativamente no requiere mayor complejidad. Sin embargo, cuando entremos por delante, nos vamos a encontrar con la parte visceral, básicamente el aparato digestivo, ¿no? Entonces, ya requiere un poco más de experiencia, ¿no? Vemos ahí las técnicas, los espaciadores como intersomáticos, los tamaños, formas. Esta es una técnica, por ejemplo, ALIF, que hay que desplazar la parte vascular para poder llegar a acceso. Las complicaciones que pueden surgir, los controles radiológicos, la colocación de la prótesis, el corredor quirúrgico. Entonces, ahí esa era la pregunta, ¿no? Doctor, cuando me operan de la hernia, ya, sacan la hernia que ponen ahí, ¿no? Entonces, cuando se saca la hernia por vía posterior, sea la técnica convencional o la técnica endoscópica, se retira el fragmento de disco que está comprimiendo el nervio, no se saca completamente el disco, ¿ya? Porque por vía posterior es difícil sacar todo el disco, incluso colocando ahí un espaciador intersomático posterior, un PLIF, solo se logra sacar el 30% del disco. Por vía anterior, cuando esté indicado, sí se puede sacar el 100% del disco y se coloca una prótesis que es mucho mayor tamaño, como les expliqué en las anteriores diapositivas. Entonces, lo que valoramos mucho las escalas. Hasta ahí, ya. Hasta ahí. ¿Preguntas, dudas de hernia lumbares? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya hemos visto lo más frecuente, ¿eh? Lo que van a ver, traumatismo encefalocraniano, y lo que van a ver, lumbalgias. Sí, pasamos a la siguiente. Sí, ¿alguna pregunta? Doctor, no es frecuente, en lo que es columna, no es frecuente lo que son la cifosis patológica o lordosis o escoliosis. Ya, vamos a usar varios términos interesantes. Existe las curvaturas fisiológicas, la lordosis lumbar, que es algo fisiológico. Cuando hay pérdida de la lordosis lumbar, ¿no?, que lo podemos ver desde el punto de vista clínico en una radiografía panorámica, ahí, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado porque a veces hacemos artrodesis por vía posterior y los tornillos o las barras se rompen. ¿Por qué? Porque el paciente no tiene un balance sagital adecuado. Entonces ahí se aplica un software y con el software podemos ver cuánta angulación hay que caer en las barras, y si no es suficiente hay que hacer una angulación por vía anterior con un ALIF y poder hacer un balance adecuado. Lo que es la escoliosis, hay que ver, el escoliosis es un tema bastante amplio. Hay escoliosis congénitas, probablemente en niños, hay escoliosis también del adulto mayor, degenerativas. Entonces, la escoliosis hay que ver si es idiopática o si, por ejemplo, si hay un problema congénito, una vértebra que se fusionó en forma inadecuada, en lugar de ser un cuadrado, es un triángulo y hace que la columna crezca inadecuadamente, ¿no? Hay que ver la etiología. Generalmente nosotros lo que vemos adultos básicamente, es escoliosis de la infancia que no se corrigieron en su momento. Estas cirugías requieren colocar barras con tornillos y ligas, requieren más o menos colocar 22 tornillos, son cirugías cruentas, largas, requieren sangre, pero sin embargo, si no se operan adecuadamente, ya el paciente su calidad de vida empieza a deteriorarse a nivel respiratorio, a nivel de dolor y a nivel de fuerza muscular, ¿no? ¿Sí? ¿Qué otro término me preguntaste, aparte de escoliosis y lumbalgia? La cifosis. Ya. Lo que pasa es que a nivel de cifosis también es una alteración. Generalmente lo vamos a ver en pacientes de mayor edad, que está asociado en algunos casos con fracturas por osteoporosis. Ya, eso es terminología de la parte se puede ver en el examen en clínico del paciente o también se puede ver con las imágenes, ¿no?
La mejor forma de evaluarlo es con... Actualmente valoramos mucho lo que son radiografías panorámicas. Una radiografía panorámica va desde el cráneo hasta el coxis, ¿no? Incluso vemos parte de la articulación coxofemoral, ¿no? Y esto hay que evaluar los grados también. ¿Qué tan magnitud es? Porque si los grados son bajos grados, por ejemplo, en el caso de la escoliosis, el manejo inicialmente es médico, ¿no? En la clase idiopática. Se puede usar un corsé, se puede usar natación, pero cuando ya pasa los 25 grados ya es quirúrgico ya, porque nos está indicando de que esta deformidad va a continuar. En el caso de la cifosis, específicamente a nivel dorsal, hay que evaluar la causa, si es por un problema, por un traumatismo o es por un problema de osteoporosis. Si la causa es por osteoporosis, hay que manejar la osteoporosis para evitar que se produzcan más fracturas. Si se producen más fracturas, obviamente la cifosis va a aumentar. Se puede inicialmente usar un corset. Y la forma de determinar la osteoporosis, uno la sospecha porque el paciente hace dolor. Le hacemos una resonancia magnética y se ven fracturas por compresión. Entonces, el diagnóstico de osteoporosis es una densitometría ósea. Y una vez que tenemos el diagnóstico de densitometría ósea, que puede ser osteopenia o osteoporosis, se le da un tratamiento que es básicamente calcio y fijador de calcio. Ahora, esto debe manejarle de preferencia un reumatólogo, porque también el exceso de uso de calcio también puede producir problemas renales, ¿no? Sí, otra pregunta, duda. Uy, se fue la señal. ¿Sí? ¿Me escuchan ahí? Sí se le escucha, doctor. Ya, perfecto. ¿La otra pregunta, duda para pasar con tumores raquídeos? Creo que no hay más Parece preguntas. que no. Ya, listo. Ya, según su sílabo le corresponde tumores raquídeos, ¿no? Como le expliqué, lo más frecuente son las hernias. Probablemente van a haber un montón de lumbalgias y van a indicar, pues, analgésico y relajante muscular, ¿no? Pero más o menos en la parte de la clase de hernias les expliqué de que tienen que bander las banderas rojas, ¿no? Las banderas rojas son los signos de alarma, porque por ahí los tumores raquídeos son poco frecuentes. Por cada 9 tumores cerebrales hay un tumor raquídeo. Entonces, son poco frecuentes, pero si lo ven, tienen que estar atentos a localizarlo. Ahora, dentro de los tumores, ustedes sí van a ver la parte oncológica, por ahí va a haber pacientes oncológicos. Y hay un porcentaje importante de pacientes, depende de las estadísticas, que puede variar en un 30% o un 70% de pacientes con cáncer que van a terminar en algún momento de su enfermedad haciendo una metástasis a nivel de columna. Tanto a nivel de cabeza o columna, lo más frecuente son las metástasis. Y la metástasis, el principal cáncer primario viene de pulmón. Después pensar en mama, próstata, estómago, tiroides, melanoma maligno. Entonces, los tumores a nivel de columna empieza con dolor, después hay un déficit sensitivo, sensibilidad motor, compromiso de esfínteres. En la evolución puede pasar semanas, meses, incluso años, que va a depender de la etiología, si es un tumor agresivo o poco agresivo. Entonces vamos a ver, acá me interesa esta diapositiva porque quiero ver, los tumores los vamos a clasificar a nivel de dónde se encuentran ubicados, que puede ser, acá está, ahí está. El color, son 3 imágenes clásicas para ver un tumor extradural, para ver un tumor intradural extramedular y para ver un tumor intradural intramedular. Lo más frecuente son los primeros, los tumores extradurales. Los extradurales, por consiguiente, al ser extradurales, no nos interesa saber si son intra o extramedulares porque no lo van a hacer por fuera de la dura.
y lo más frecuente son las metástasis. Los tumores primarios de la columna son poco frecuentes, tal vez no los vean, ¿no? Tal vez vean uno por ahí en toda su carrera. Si son ya tumores intradurales, hay que ver si son extramedulares o intramedulares. Si son extramedulares, hablamos de los meningiomas o los schwannomas, que son relativamente frecuentes. Y lo más raro, el 5% más o menos, son los intramedulares, formados por los astrocitomas o los ependimomas. Estos tumores, si lo llegan a ver en un momento, son de mal pronóstico porque están dentro de la médula. En algunos casos tienen bordes definidos, generalmente no los tienen, son difíciles de resecar y van a recibir lo que es radioterapia, ¿no? Tenemos acá más o menos los porcentajes. Los extradurales son 55%, formado por metástasis. Siempre se pregunta en examen justo el cáncer primario más frecuente es pulmón. Por ese motivo, cuando tenemos una lesión metastásica a nivel de cabeza o a nivel de columna, hacemos una tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste, que es un examen de barrido para buscar un cáncer primario, pulmón, mama, próstata, estómago, tiroides, melanoma. Y si son intradurales, hay que ver si es extra fuera de la médula o intra, dentro de la médula, ¿no? Como les mencioné ya, los extramedulares, meningioma, schwannoma, intramedulares, básicamente astrocitomas y ependimomas. Listo. Entonces vemos acá, por ejemplo, es diferente en la primera imagen, que es una imagen, una resonancia magnética, un corte sagital en T2, donde vemos una lesión intramedular extensa que va de C4 hasta T4 más o menos. Es compatible con un glosado multiforme. A diferencia de la otra imagen, que se ve una imagen hiperintensa posterior, que tiene colateral y es compatible con un meningioma. Obviamente, este meningioma lo puedo retirar, como le dije, la meninge, tumor de la meninge, que nace en la envoltura de la médula, lo retiramos y lo reemplazamos por un sustituto y el paciente recupera completamente. A diferencia del anterior, donde simplemente nos limitamos a hacer una biopsia, ¿no? El paciente con glioblastoma multiforme generalmente pues fallece por la postración, ¿no? Ahora vamos a ver, esto acá sí me interesa que vean esta imagen. Esta imagen es compatible con una metástasis. ¿Cómo diferenciamos una metástasis de columna con una fractura por osteoporosis, ¿no? Generalmente la metástasis va a comprometer el pedículo y la fractura o osteoporosis generalmente compromete el cuerpo vertebral. Ahora, nos podemos apoyar con otros exámenes más, si hubieran dudas, ¿no? Podemos apoyarnos con una tomografía de tórax, abdomen y pelvis para buscar un primario. Nos podemos apoyar con una densitometría ósea para confirmar la osteoporosis. Y si en caso existiera duda, también podemos emplear una gammagrafía ósea para buscar otras lesiones óseas. Y si en caso quedara duda, se estila hacer una biopsia percutánea para ver si es una fractura por osteoporosis o una fractura por un cáncer. Y en ese momento también se puede aplicar la vertebroblastía, que es aplicar el cemento óseo, con lo cual logramos que la fractura siga progresando y también aliviar el dolor. Por ejemplo, es una imagen de un lesión multiforme, en la parte macroscópica, la parte microscópica, donde vemos la famosa H, que es el asta posterior y el asta anterior. El asta anterior es motor, el asta posterior es sensitiva. Entonces vemos como la parte del lado izquierdo de la médula está completamente dañada, ¿no? Y esto, pero doctores, el lesión multiforme o el astrocitoma, generalmente, pues, en términos generales, no producen metástasis, ¿no? Existen también los tonos multiformes y multifocales, ¿no? Pero en términos generales, en la médula, a nivel medular, como no hay metástasis, doctor, entonces, ¿de qué se mueve el paciente? Si este cáncer no se va al pulmón, no se va al hígado, este paciente se muere por la postración. Un paciente, dependiendo del nivel, sobre todo si es cervical, el paciente no puede mover los brazos, no puede mover las piernas, queda postrado. Al quedar postrado, el paciente muere por un shock séptico, que puede ser foco respiratorio, porque el paciente no puede toser, no puede escupir la saliva, la flema, hace neumonías. Un foco urinario, el paciente no va a poder orinar solo, va a estar con una sonda Foley. La sonda Foley al principio brilla, pero después el cuidador se aburre y ya no le da el mismo cuidado y se infecta. Y hacen infecciones urinarias incluso a gérmenes resistentes. Y el otro foco es el cutáneo. El paciente debe cambiarse cada 4 horas. Existe un término que es el estrés del cuidador. Al principio se le puede cambiar cada 4 horas, pero ya cuando pasan las semanas, los meses, los años, ya hay un estrés. Un estrés sobre todo porque el cuidador ve que su paciente no mejora, que es un paciente postrado, que es un paciente dependiente. Entonces, esto es lo que hace que las escalas progresen y el paciente
Al final fallece por un problema de postración, que puede ser de foco urinario, respiratorio o de piel. Listo, hasta ahí. Esta es una clásica imagen de un schwannoma, por ejemplo. Este schwannoma es un tumor, como se puede ver, desplaza la médula, es un tumor eh, intradural, extramedular. Entonces, se puede operar sin mayor dificultad, ¿no? Osteoporosis, un ependimoma. Ya, hasta ahí, preguntas, dudas para terminar ya el último bloque. Otra cosa ahí que de repente se van a encontrar ustedes con esto, en la última imagen se ve un marco de Herschel. El marco de Herschel se empleaba hasta hace 20 años, es un marco de acero. Si ustedes ven en la radiografía esta imagen, no le pueden pedir resonancia magnética porque es acero. Lo que tienen que hacer es pedirle al neurocirujano que lo retire o que lo cambie por titanio. Esto lo vamos a ver. Ya. Vamos a lo último. OneDrive. Acá está. Listo, aparte los tumores raquídeos actualmente han cambiado, ha habido un cambio radical en el tratamiento. Actualmente el tratamiento de los tumores primarios, como les expliqué al principio, primarios, o sea, propios innatos de la columna, son poco frecuentes, probablemente no los vean. Son menos del 5% de todos los tumores esqueléticos. Lo más frecuente que van a ver son las metástasis, ¿no? Hasta 80% de los casos, seguido en mieloma múltiple. Los tumores primarios más frecuentes, ya lo mencioné, pulmón, mama, próstata, riñón, tiroides, gastrointestinal. La etiología, generalmente en jóvenes son benignos, 75% de los casos. Sin embargo, en pacientes mayores generalmente son más agresivos, ¿no? Hablamos de metástasis, justo lo que van a ver, pues pacientes oncológicos, con un paciente oncológico con un cáncer conocido, que empiezan con dolor de espalda, pues sospechar en una metástasis de columna. Sobre todo si también aparte hay déficit neurológico. En cuanto a la localización, los tumores localizados en el arco posterior suelen ser benignos, y mientras que los tumores localizados en el arco anterior suelen ser malignos. Vemos ahí la imagen de los tumores, bueno, no lo van a ver, pero para que lo escuchen. Los tumores malignos, metástasis, mieloma, linfoma, cordoma, condrosarcoma, osteosarcoma, histiocytosis, hemangioma, tumores células gigantes, tumores benignos, el quiste osteoneurosmático, osteomostioide, osteoblastoma, controblastoma y exocitosis. Entonces, el diagnóstico es clínico, imagen y patología. Un cuadro clínico va a ser un dolor similar a las hernias, pero lo que sí no está relacionado con el ejercicio, ¿no? Cuando está relacionado con el ejercicio, más tira para hernia, ¿no? Y lo más frecuente puede ser un dolor axial, que aunque ocasionalmente puede ser dolor radicular. El neurológico, en algunas ocasiones, es el debut de forma de compresión medular, ¿no? Si hay déficit neurológico, es una bandera roja para pedir una resonancia magnética. Y el síndrome constitucional, que es el clásico fiebre, pérdida de peso y sudoración nocturna, también es un criterio para pedir resonancia magnética. Ahora, análisis, pedimos hemograma, BCG, PCR, función hepática, inmunoretroforesis, proteínas en orinas, calcio, fósforo, fosfato alcalina, ureatina, cuando sospechamos mieloma múltiple. Y también marcadores tumorales, ¿no? PSA, el CA15-3 y el CA, ¿no? El antígeno carcinoma embrionario, y el otro es el antígeno prostático específico. Y el otro es para intestino, a nivel gástrico. Imágenes. La radiografía a veces es lo que tenemos, lo más rápido de conseguir, lo más barato, sirve en algunos casos, pero para que sea una radiografía compatible con un problema oncológico, tiene que haber la destrucción del 30 al 50% de la vertebra. ¿Qué significa esto? Que nos va a dar diagnósticos tardíos. Por eso es que el estándar va a ser la resonancia magnética. El problema de la resonancia magnética es que no hay en todos los centros de salud, en todos los hospitales, y el costo. Por ejemplo, acá, si tienen la oportunidad de ver una radiografía del signo del guiño en la proyección anteroposterior, va a desaparecer un pedículo por destrucción del mismo. Justo le mencioné de que la metástasis realmente compromete en el pedículo. Ahí se ve la imagen, en la flecha rosada, cómo el pedículo desaparece, el signo del guiño.
Esto es compatible con un cáncer metastásico, ¿no? Pero definitivamente pues hay que hacer la resonancia magnética para completar el estudio. Se puede apreciar erosión cortical, lesión expansiva, colapso, acuñamiento, fractura patológica. Puede haber patrón lítico, blástico y mixto. Lítico es que destruye hueso, blástico que produce hueso y mixto que produce ambos. Muy sensible, pero poca especificidad. Hay muchos falsos negativos en tumores que reemplazan la médula. En mieloma múltiple, por ejemplo, hay muchos falsos negativos. La prueba de elección, como le dije, la resonancia magnética. Generalmente distingue tumores e infecciones, generalmente. La sensibilidad aumenta con el uso de gadolinio y permite la valoración de partes blandas. Cuando me refiero a que distingue tumores e infecciones, generalmente lo distingue, pero no siempre. ¿Por qué no siempre? Ahorita le voy a mostrar aprovechando una imagen de tuberculosis. Una tuberculosis. Acá estás. Estamos cargando la imagen para demostrarles por qué es tan importante. No, son otras cosas. ¿Por qué es tan importante en algunos casos escoger realizar una biopsia percutánea, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante realizar biopsias percutáneas? Que lo hacemos poco. Lo hacemos poco porque requiere arco en C, porque la cánula de biopsia puede ser relativamente costosa, de 3.000 a 6.000 soles. ¿Por qué hacerlo? Hacerlo porque si es una tuberculosis, siempre cuando piden diagnósticos diferenciales digan tuberculosis, puede estar por ahí, ahí está. Por este motivo. En la resonancia magnética, el primer bloque de imágenes, TBC espinal típica, vemos que hay compromiso ahí del disco principalmente, disco. 90% de posibilidades que van a acertar que es tuberculosis. Sin embargo, miren estas imágenes de resonancia magnética con TBC espinal atípica, donde compromete el cuerpo vertebral, donde compromete y lo fractura o lo mantiene. Entonces, en estos tipos de imágenes atípicas, existe la duda, pues, si es una tuberculosis o es una metástasis. Entonces, aquí estaría tributario hacer una biopsia percutánea. Y es más, si logramos aislar la tuberculosis, podemos ver si es un germen, una bacteria sensible o resistente. Y si es resistente, podemos ya, de acuerdo a esto, aplicar el esquema más adecuado para el paciente. Es ahí la importancia de las biopsias percutáneas. Y si fuera una fractura por osteoporosis, podemos hacer la vertebroplastía. El detalle es que todos esos tratamientos son costosos, ¿no? Ya, entonces, regresamos al punto. Hasta ahí, preguntas, dudas. Ahí siendo el guiño, una radiografía nos puede ayudar bastante, pero lo mejor es la resonancia magnética. La tomografía valora la destrucción ósea y estabilidad, muy útil en el osteomastoide, es imprescindible en punciones guiadas. También se puede hacer biopsias con tomografía, ¿no? Pero lo mejor es la fluoroscopía, el arco en C. Ahí vemos imágenes de patrones líticos, plásticos y mixtos. Es característica general. El SPEN, que detecta zona de mayor actividad metabólica, también puede ayudarnos. La angiografía. Actualmente usamos la angiografía para embolizar tumores, sobre todo tumores que son muy sangrantes. Puede ser curativo en quistos neuromático y hemangioma. También podemos usar biopsia percutánea y colocar una vertebroplastía y también es curativo. Tenemos acá que permite bloquear los vasos que nutren al tumor, con lo cual la cirugía va a sangrar menos. El grado histológico se realiza por los diferentes tipos de biopsia y punción. Vemos acá una biopsia percutánea. En este caso, pues, en esta cirugía salió una metástasis de un osteosarcoma. Fue un paciente que le propusieron hacer la amputación del miembro inferior. Decidió optar por la quimioterapia, no quiso que la amputen. Y después de un año regresa, pues, con una lesión a nivel de columna. Se hace la biopsia percutánea.
y el paciente obviamente tenía más focos de metástasis y fallece un par de meses después, ¿no? El estadio oncológico es en todos los pacientes oncológicos, todos en lesiones oncológicas, hay que ver el grado histológico, el estado compartimental y la presencia o ausencia de metástasis. Eso nos va a guiar mucho en cuanto a la conducta a seguir, tanto diagnóstica como terapéutica. Si es benigno, maligno bajo grado o maligno alto grado, si es intracapsular, intracompartimental o extracompartimental, si hay o no hay metástasis. El objetivo del tratamiento quirúrgico va a ser control local del tumor, prevención de lesionación sistémica, reducción del dolor, la presentación o restauración de las funciones neurológicas, mantener la integridad de la columna. La extirpación quirúrgica del tumor debe seguir una técnica oncológica apropiada. Entonces, actualmente manejamos mucho los comités multidisciplinarios, ¿no? El comité multidisciplinario, antes el tratamiento era que el médico, había un solo médico que era todo, ¿no? Un solo médico que era clínico, un solo médico que era radiólogo, un solo médico que era cirujano, ¿no? Actualmente existen los comités multidisciplinarios que han demostrado que mejoran lo que es la mortalidad del paciente, ¿no? Tenemos una sospecha de cáncer, se conversa en una reunión conjunta con el radiólogo para que nos dé los parámetros hasta dónde piensa que se siente la lesión, qué nos recomienda. Se conversa con el patólogo para ver si le va a realizar mayor cantidad de exámenes aparte de la inmunistoquímica, si va a usar la parte genética, que también influye en los tratamientos, y de acuerdo si el tipo de cirugía que se va a realizar, ¿no? Por ejemplo, tenemos un paciente con una metástasis de columna, ¿no? Y el oncólogo nos refiere que su pronóstico de vida con el tratamiento inmunoterapia va a pasar el año. Entonces, el neurocirujano puede optar por manejar esta eh, metástasis de forma agresiva, ¿no? Incluso realizando una corporectomía con una artrosis posterior y una descompresión, ¿no? No descomprime, retira el tumor metastásico, descomprime la médula y estabiliza, ¿no? Que son cirugías relativamente prolongadas, que pueden durar 8 horas, 10 horas, pero si el paciente va a vivir más de un año y el oncólogo va a controlar el cáncer primario, vale la pena. Pero si el oncólogo nos dice que ese paciente no va a pasar pues los 3 meses, entonces colocando la balanza riesgo-beneficio es una cirugía demasiado agresiva para este paciente. Entonces el tratamiento paliativo, se puede usar tratamientos paliativos para estabilizar o descomprimir, generalmente lo hacemos a nivel de vertebroplastías, ¿no? O estabilizaciones percutáneas. Vemos aquí un tumor sumamente agresivo en el cual realizamos una vertebroplastía y una estabilización con tornillos y barras de titanio. La radioterapia, eso es lo que decía, cómo ha revolucionado actualmente. Existe una medicina de países desarrollados y una medicina en países en vías de desarrollo. Actualmente hay dos tipos de radioterapia, la radioterapia convencional y la no convencional. Entonces, si es una radioterapia convencional, ¿por qué es importante esto? A nivel de columna específicamente, porque la médula tolera hasta 50 Gray. Más de 50 Gray, te llevas el tumor y te llevas la médula. Entonces, no es útil en sarcomas, ¿no? O tumores radioresistentes, porque eso precisan de 60 a 30 Gray, que es por encima de lo permitido para la médula. Entonces, lo no convencional permite altas dosis para sarcomas y tumores radioresistentes, altas partículas, protones, y partículas de alta densidad como el carbono, el neón y el helio. Entonces, he ahí la importancia. Es difícil conseguir estas máquinas. Hablamos de acelerador lineal o de gamma knife. Otros tratamientos, existen tratamientos neoadyuvantes y adyuvantes. El neoadyuvantes es previos a la cirugía. Disminuye el tamaño del tumor, permitiendo su resección, disminuye el riesgo de metástasis, y si en el estudio de la pieza operatoria hubo más del 90% de necrosis, esto significa de que está haciendo buen efecto el tratamiento de quimioterapia y tiene un buen pronóstico. Y el adyuvante está la cirugía para control de enfermedad local y disminución de riesgo de metástasis. Entonces, la inmunoterapia con anticuerpos monoclonales ya está demostrado su uso en el denosumab, en tumores celulares gigantes, el soranefib en metástasis ósea de cáncer renal y el imatinib en caso de cordomas.
Mensajes para recordar, ya terminando todo el bloque de clases que hemos dictado hoy día. Los tumores primarios de columna son poco frecuentes. Los más frecuentes es pulmón, mama, próstata, riñón, ¿no? Dolor de columna, pensar siempre un problema muscular, un problema de una hernia. Pero si hay algún signo neurológico que nos alarme, proceder pues a la transferir al paciente, a resonancia magnética o a una biopsia percutánea. La decisión de tratamiento es en comité multidisciplinario, ¿no? Demostrado, ¿no? Siempre trabajan en equipo. En el caso de tumores de columna, con el oncólogo, el radiólogo, el radiooncólogo, el cirujano y el endopatólogo. Y tal vez física y rehabilitación falta acá. Conocer el estadiaje oncológico del tumor permite establecer un tratamiento oncológico apropiado y conocer el pronóstico de cada tipo de tumor, ¿no? Un tumor que recién empieza podemos ser bastante agresivos, ¿no? Pero si un tumor bastante avanzado, metastásico, con comorbilidades asociadas, hay que poner en la balanza riesgo-beneficio. Y conocer las vías de abordaje y margen de decisión es muy importante a la hora de plantear las terapias adyuvantes, ¿no? Asociarse, ¿no? Con otros colegas, con el oncólogo para que lee radioterapia o inmunoterapia previa a la cirugía, con el vascular para ver si lo puede embolizar y con lo cual nos va a ahorrar mucho sangrado, mucho tiempo operatorio y mejor bordes del tumor para poder resecarlo completamente. Listo. ¿Preguntas, dudas? ¿Está su delegada por ahí? Sí, doctor. Listo, ¿alguna pregunta? Parece que ya está todo claro, no hay preguntas del tema. Sí, les queda un panorama bastante amplio. Lo bueno es que la clase queda grabada y la pueden escuchar cuando gusten. Listo. Muchas gracias, doctor. Bueno. Gracias, doctor.